Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Bendito Dios, ¿verdad? Eh, Quisiera que antes de empezar con el mensaje me acompañaran a leer un pequeño versículo, hermanos, que ahorita estaba yo leyendo y me causó bastante impresión. Es Lucas 15, del 3 al 5, hermanos. Amén. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Esta noche, hermanos, como comenta el pastor, traemos el mensaje de las ovejas y el pastor, y este versículo me recordó lo que Dios hizo en mi vida, hermanos. Yo no nací en una cuna cristiana. Mis papás pues tienen una historia ahí un poquito complicada, ¿no? Y gracias a la misericordia de Dios, hace 13 años acepté a Dios en mi corazón. Fue algo difícil para mi vida porque cambié radicalmente algunas cosas, otras sigo luchando día con día. Y este versículo me recordó, hermanos, de que Dios no nos deja olvidados. Tiene un plan para nosotros, y yo creo que soy ejemplo yo y muchas personas, ¿verdad, hermanos? Eh, mi pastor en México nos predicaba y nos daba cursos. Y yo jamás pensé que iba yo a dar una prédica aquí en Memphis, hermanos. La verdad es que Dios tiene planes maravillosos, y a veces uno no los ve y no los entiende, pero Dios es grande. Dios es grande, hermanos. Entonces, si están pasando por alguna situación y a veces tienen tristeza o soledad, recuerden que Dios va por ustedes. Es un buen pastor y nunca nos va a olvidar, hermanos. ¿Sale? Antes de comenzar esta pequeña reflexión, estudio, me gustaría que, por favor, me respondieran una pregunta, hermanos. ¿Quién o qué cualidad debe de tener aquel que ose llamarse el mejor maestro? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién dirían ustedes que es el mejor maestro? ¿Ok? Pero ¿qué cualidad tiene, hermano? ¿Alguna que usted... Es paciente, Ok, misericordioso, ok, bondadoso, muy bien. es bueno, fiel, Bueno, fiel, exactamente. paciente, ya lo Paciente, siento. exactamente. Sí. Sí. ¿Alguien ¿Alguien más? más? Para ser maestro, como de forma general, Sí. Sí, dar buen testimonio. ok, muy bien. Es un buen ejemplo, ¿no? Para sus alumnos. Muy bien. Yo encontré, adicionalmente a lo que ustedes dicen, hermanos, que el mejor maestro es aquel, no es aquel que más sabe, sino es aquel que se da la oportunidad de aprender. ¿Sale? No podemos saberlos todos, solamente Dios. Y en nuestra humanidad, hermanos, si tenemos esa mente abierta de poder escuchar, de poder preguntar y de poder tenernos paciencia, podemos ir aprendiendo más y más de cualquier cosa, ¿eh? Hablamos de manera general y más en el espíritu, ¿no? Entonces, yo con esto quiero darle gracias a Dios por esta oportunidad que me da de estar con ustedes, hermanos, al pastor por la confianza, a ustedes también. Espero que lo que ahorita les voy a comentar sea de edificación para sus vidas. Por favor, tengámonos paciencia, porque le comentaba al pastor que ya tiene mucho tiempo que no daba yo una enseñanza como esta. Había yo dado algunos mensajitos cortos, ¿no? Pero algo así tan profundo como un estudio, la verdad es que no. Entonces, les pido por favor que tengamos ese sentir, que podamos expresar nuestras preguntas, dudas, observaciones, experiencias, hermanos, para que todos nos enriquezcamos, ¿no? Con este tiempo de enseñanza, que ciertamente nos va a ayudar a crecer mucho en el espíritu, ¿va? Entonces, esta noche continuaremos con el estudio del capítulo 10 de Juan. Eh, Me gustaría que alguno de los hermanos me ayudara a leerlo, por favor. Estudiaremos del versículo 1 al 13. Sí, por favor, hermano. Voy a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Versículo 1 dice: En verdad les digo
que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verso 7, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Verso 9, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. Verso 13. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. ¿Continuó? Hasta ahí, hermano. Gracias. Lo que hagamos de leer nos muestra al Señor Jesucristo como la puerta y el pastor. Y surge inmediatamente el incidente con los fariseos y el hombre ciego. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores, hermanos. Solamente veían por sus propios beneficios y sus privilegios, ¿no? Realmente no les importaba las ovejas del rebaño de Dios. No les importó que el ciego haya recibido la luz y su vista, y tampoco sintieron gozo alguno por la restauración de su vida. En cambio, el Señor Jesucristo se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin quedó fuera del redil de los fariseos y se unió al redil del pastor Jesús. Con este mensaje, el Señor nos ilustra lo que es ser un buen pastor, hermanos. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirnos a los buenos pastos bajo su cuidado, y de este modo iba a formar su rebaño. En aquel incluía también otras ovejas que vendrían del mundo gentil, éramos judíos y gentiles, y sin duda lo que encontramos aquí es el anuncio de la formación de su iglesia. Sería integrada por judíos y por gentiles, sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor, hermanos. En cuanto al pasaje, todo gira en torno a la analogía del pastor y las ovejas. Este lenguaje era familiar para las personas que estaban en su momento oyendo, porque ellos entendían muy bien que en ese tiempo era un oficio bastante común. ¿Sale? Era casi seguro que los que escuchaban este mensaje, esta analogía, se sentían identificados con el mensaje, porque pues, la mayoría de la gente que seguía a Jesús era para hacer milagros, ¿no? Esa persona eran gentes humildes, ¿no? Entonces, Dios, como siempre lo hizo, Jesús, como siempre lo hizo, tomó del lenguaje cotidiano una verdad absoluta, hermanos. Él no se complicó con palabras complejas o mensajes difíciles, ¿no?, de comprender, sino que de lo común tomó una enseñanza y a través de esa enseñanza demostró la diferencia entre el modelo de los fariseos y el suyo, ¿no?, que en esencia era el servir a los demás, hermanos, no el servirse de ellos. Jesús ya había utilizado parábolas o discursos similares con las ovejas. Recordemos que en la Biblia la oveja es un animal que se utilizaba para los sacrificios. Entonces, esta palabra, este animalito no era ajeno, ¿no?, a las personas que estaban escuchando en ese momento ese mensaje, ¿no?, del Señor Jesús. También en el Antiguo Testamento había muchos profetas que ya habían usado esta palabra con relación a las ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de la nación quienes eran considerados pastores.
Si vemos rápidamente Primera de Reyes 22:17 y Jeremías 10:21, nos daremos cuenta de eso, hermanos. Sí, Primera de Reyes 22:17 y Jeremías 10:21. Quien la tenga, por favor, léala. 21 dice, porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Gracias, hermano. Primera de Reyes, capítulo 22, 17. Sí. versículo 17. Así que Micaías contestó, esto es lo que va a suceder. El ejército de Israel será dispersado por las colinas como ovejas sin pastor. El Señor dice, estos no tienen líderes que se devuelvan a casa y no hagan la guerra. Sí, hermano. Gracias. Como vemos, realmente la figura de la oveja y el pastor era una figura conocida, ¿verdad? Estaba muy arraigada en los judíos porque sabían ellos que se refería a su oficio, al de muchas personas. Y también en la Biblia Dios los llamaba ovejas y eran su ganado, ¿no? Digámoslo así. Los primeros dos versículos que acabamos de leer, hermano, bueno, que acaba de leer el hermano Julio, nos dicen, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que Jesús empiece con de cierto os digo, es una, bueno, hay que tomar nota de eso, hermanos, porque generalmente, bueno, esta palabra de cierto os digo, también se traduce como amén, amén les digo. El amén generalmente se ocupaba para cerrar una oración o una indicación, ¿no? Amén, así sea. Sin embargo, al empezar con de cierto os digo, Jesús nos implica que lo que nos va a decir es una verdad, hermanos. Es una máxima verdad. Y que al decirla a Él tiene un pleno conocimiento de lo que nos va a decir y autoridad sobre eso. Entonces, el que el Señor empiece con estas dos frases nos pone mucho a pensar en la importancia que debemos de tener a estos dos versículos. ¿Sale? Lo subsecuente es una doble afirmación. Esta doble afirmación es básicamente una declaración de precaución. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por la puerta, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Sale? El Señor empieza con una precaución para nosotros, para que nos demos cuenta quién es el ladrón y quién es el pastor, hermanos. ¿Sale? En estos dos versículos vemos prácticamente 6 palabras que es importante analizar. Las anoté aquí, es redil, ovejas, puerta, pastor, ladrón y salteador, hermanos. Encontré las definiciones en internet. Ustedes también pueden hacerlo. Y me sorprendió bastante el tema etimológico de estas palabras, hermanos. Aquí no se da cuenta de que cuando Dios habla, está bien que lo escuchemos y que entendamos el primer mensaje, la primera capa, pero si queremos aprender más hay que profundizar, hermanos, para comprender bien el contexto de lo que nos dice. Por ejemplo, la palabra puerta viene del latín portalis y significa relativo a la separación y al paso de un punto a otro, en un espacio determinado. Redil es un terreno cercado en el que se guarda ganado. La raíz de esta palabra viene de red y el sufijo il, que da a entender una red que es útil. La red era utilizada por los pescadores para atrapar pescados, hermanos. Y cuando Jesús les dijo a sus discípulos, serán pescadores de hombres, entendemos que iban a ocupar redes, ¿no? Y la red es la palabra, ¿no? Entonces, por eso les comento que muchas veces el mensaje de Dios puede que parezca tal vez simple al leerlo, pero al momento de profundizarlo nos da a entender muchísimas verdades, hermanos. La palabra oveja, bueno, la oveja es un mamífero rumiante. Los animales que son rumiantes son esos animales que cuando tragan por primera vez, lo digieren y lo regresan otra vez a su boca, hermanos, para seguirlo tragando. Entonces, generalmente este animal es criado por su carne, leche y lana,
y prácticamente es un animal al que se le puede sacar el 100% de provecho, ¿sale? Esta parte de ser rumiante me puso a pensar en lo que debemos hacer cuando escuchamos una palabra, hermano. Muchas veces, tragamos el mensaje, digamos así, como decimos, pero muchas veces es necesario volverlo a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, para sacar todas las propiedades de las vitaminas de ese mensaje. Bueno, algunas veces he escuchado hasta 5 o 6 mensajes, 5 o 6 veces el mismo mensaje, y cada vez que lo escucho hay algo que Dios me dice, hermano, completamente nuevo a lo que ya me había dicho. Entonces, es maravilloso que Dios nos compare con este animalito porque tiene esa propiedad en cuanto se alimenta. El pastor viene de la palabra pastor, está compuesto del verbo pasere, que significa apacentar, hacer pastar, y del sufijo tor, que indica agente o el que causa la acción. El verbo pasere se asocia con la raíz indoeuropea pa, que significa comer y proteger. Y de esta palabra pa se deriva la palabra pan, hermanos, que es un alimento. El ladrón viene del latín latro, latronis, que antiguamente era un agente que se refería a los mercenarios romanos. Estos mercenarios romanos trabajaban como guardias, pero muchas veces resultaban ser más ladrones porque se quedaban con parte o la totalidad de la mercancía que cuidaban, hermanos. Entonces realmente cuidadores pues no eran nada, ¿verdad? Nada, se servían de lo que cuidaban para su beneficio, hermanos. El salteador, es un hombre que roba en los despoblados o caminos. Y el portero es un empleado que se encarga de la vigilancia de la puerta de un edificio, una empresa y además que puede tener otras funciones, ¿sale? Entonces, al entender o al analizar estas palabras, hermanos, y al leer los versículos 1 y 2 que acabamos de leer, nos damos cuenta de los personajes de estos dos versículos, ¿sale? La oveja, el pastor, el salteador, y en qué lugar estamos nosotros. Nosotros somos las ovejas, hermanos. Nuestro pastor es Jesucristo. Y los ladrones y el salteador es el enemigo o las personas que se quieren aprovechar solamente de nosotros, ¿no? Que solamente buscan el beneficio. ¿Sale? Igual yo al ver la palabra o el animalito oveja, me puse a pensar por qué Dios no nos comparó con leones, con tigres, con osos, hermanos, con águilas, que tienen mejores habilidades físicas e intelectuales, ¿no? ¿Por qué una oveja? A mí no me gusta ser oveja. Bueno, no me gustan las ovejas, ¿no? Yo si pudiera elegir un animal, me gustaría ser tal vez un tigre, ¿no? Pero al final de cuentas, Dios sabe, ¿no? Por qué nos compara con los animalitos. Entonces, yo investigué algunas de las cualidades de estos animalitos y básicamente encontré, aquí las tengo, ahorita les digo, hermanos, cómo son. Sí, aquí están. Aquí están las cualidades de estos animalitos, hermanos. Las ovejas son animales que se domesticaron hace más de 15,000 años, hermanos. Fueron de los primeros animales que el hombre logró domar, junto con el perro y las cabras. Estos animalitos, cuando los domesticaron, o cuando se domestican, se vuelven frágiles, mansos e indefensos, de tal suerte que su vida depende completamente del pastor. Y los cuida de depredadores y enfermedades. Además, es un animal con poco sentido de orientación. Okay, de ahí yo me identifiqué. Y también tienen una visión bastante mala, hermanos. A pesar de que es periférica, pueden ver casi alrededor de su cabeza y todo. El problema con ellas es que no pueden fijar bien su vista en algún objetivo. Entonces ven todo, pero no ven nada. O sea, no le ponen atención muchas veces a su entorno. Entonces, también les cuesta trabajo identificar formas y tienen muy mala visión nocturna, hermanos. ¿Sale? No son capaces de preocuparse de su propio alimento y parece que su única notable habilidad es la audición, de tal manera que pueden reconocer la voz de su pastor. ¿Sale? Como dato científico, el rango de audición de las ovejas va de los 125 a los 42,000 Hz, hermanos.
El rango de audición del oído humano va de los 20 a los 20,000. Es superior el de las ovejas. ¿Sale? Por eso pueden, tienen esa cualidad de solamente escuchar a su pastor. Yo al leer esta lista de cualidades, ahí fue ya cuando Dios me cayó la boca y dijo, por esto eres oveja. Por esto no puedes ser tigre o lobo o águila, ¿no? Entonces, yo digo, al final de cuentas, fue un cubetazo de agua fría, como dicen allí en mi país, pero también me dio a entender de esa necesidad que debemos de tener del pastor. No podemos valernos por nosotros mismos, hermanos. Eso hay que reconocerlo, porque muchas veces queremos luchar contra todo y contra todos, y a veces la fuerza se nos acaba, hermanos. Y cuando eso pasa, hay que recordar que tenemos esa fuerza que nos hace falta en el pastor, en nuestro pastor, hermanos. ¿Sale? No sé si alguien tenga algún comentario hasta ahorita. Sí, pastor. A lo que usted está diciendo, hermano, es para añadir nomás, no es para simplemente añadir. Las ovejas, lo que me llama la atención de las ovejas es que ellas necesitan ser guiadas por un pastor. Sí. Es un animal que necesita, ser guiadas por el pastor, porque las vacas son arriadas, van atrás, yarre, y la oveja no, la oveja oye la voz del pastor, y con respecto a eso, no son muy, no se le puede decir de tanto conocimiento, pero a lo que ve uno en las películas, siempre con el cayado llevan como una campanita. Sí. Entonces es la parte que usted dice de su oído, cómo es que, y cuando la oveja es guiada por el pastor, pues, la palabra de Dios es muy explícita en todos los animales que ponen, ¿no? Sí. No puede compararnos con perros porque el perro vuelve a su vómito, ¿no? Y muchas cosas, y también a los samaritanos le decían perros, iban por las migajas, pero aún así el Señor tenía misericordia de ellos. Pero la oveja tiene esa sensibilidad de que necesita un pastor y siempre anda en manada. Sí. La importancia del congregarnos, de estar en un mismo sentir con las demás ovejas para oír la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y para añadir otra cosa más con respecto al significado que usted le dio al pastor, hay un pasaje muy tremendo que muy pocos, a lo mejor como pastores o ministros o líderes, nos gustaría leer, que es Ezequiel, capítulo 34. Es un pasaje muy fuerte y es muy poco oírlo predicar de pastores. Pero Ezequiel capítulo 34, si me acompaña solamente rápido, aquí lo tengo. Nada más voy a leer el principio. Y yo creo que, porque es muy padre leer, pero si sigue leyendo todo Ezequiel 34, también le habla a las ovejas, ¿no? O sea, cómo es que Dios desde el Antiguo Testamento tenía este cuidado. Pero me llama la atención de Ezequiel 34, no sé si lo iba a tocar, pero dice, el Señor se dirigió a mí, hablando Ezequiel, y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles. Es otra versión, no sé cuál es, cada tenga, estoy en otra versión. Dice, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Y usted dijo algo acerca de la leche, la lana. Entonces aquí mismo Dios lo dice. Dice, esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos y lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Versículo 3, ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. O sea, la importancia de lo que es, cuando usted mencionó, dice que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida por las ovejas. O sea, no abusó de ellas, ni le sacó la lana o la lana de lana. Entonces, o sea, es la importancia de lo que Dios o Jesucristo pone esa, ¿cómo se le puede decir? Esa figura de un pastor con las ovejas. Y lo vemos, ya para no quitarle más el tiempo, la parte cuando David se enfrentaba a leones por causa de cuidar las ovejas de su padre. Sí. Eso era simplemente algo para añadir, que lo que me llama la atención de todos los que usted dio, todos están excelentes en todo lo que nos está dando la definición. El asunto es que la oveja es la importancia de ser dirigida por un pastor. Y el pastor de pastores, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así es. Gracias, pastor. Gracias a usted, hermano.
¿Alguien más quiere comentar algo? Así brevemente también, entendiendo la analogía que el Señor Jesús usó con respecto a las ovejas y dando las definiciones, quedamos todos más claros que sí, con justa claridad, Él nos compara con una oveja. Somos cortos de vista, necesitamos una guía, nuestro guía. Pero algo que quiero agregar en lo que mencionó el pastor es que sí, necesitamos el pastor, el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, pero hay una oveja. Los pastores reales de las ovejas usan una ovejita a la que le ponen la campanita, el cencerro, que es la oveja más obediente, es la oveja que más se acerca a él. Y se apoya en ese sentido porque las otras ovejitas van siguiendo a esa oveja. Entonces podríamos usar esa comparación de que es el pastor local de nuestra iglesia, esa ovejita con cencerro, ¿verdad? Que va obedeciendo al buen pastor y va guiando a las demás ovejas. Hay algo que quiero hacer brevemente, es que el pastor a las ovejas cuando no obedecen, y esos son los pastores de ovejas, de ovejas reales, a la ovejita que tiene ese espíritu de cabra, ¿verdad? Anda disconeando, la agarra, le quiebra una patita, la venda y la cuida, y la anda cargando. Entonces esa ovejita, mientras se está curando, está tan cerca del pastor que escucha su corazón, escucha su voz, que aprende y se da cuenta cuánto la cuida. Cuando ya está bien, es la que más lo sigue. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, qué buena forma que cuando el Señor nos da una corrección también, pues debemos de poner mucha atención, ¿verdad? Y darle esa obediencia. Nada más. Es buen punto. Fíjese que cuando compartimos eso nos permite ver de las 99, con una que quedó ahí y a lo mejor era la rebelde, ¿no? Pero a pesar de que Dios es rebelde, la ovejita era rebelde, Dios dejó las 99 y fue por ella. La vendó, la curó y como dice el hermano, o sea, perfectamente queda yo creo que cada uno de nosotros es como un espejo donde nos reflejamos, ¿no? Que Dios no se olvida de los que son suyos y aún así Él nos es perfecto. Y con respecto a eso me deja ver, disculpe hermano, me deja ver que algo ya de llevarlo del reino animal al reino humano, me encanta Juan, que era el que se recargaba en el pecho del Señor. Y Pedro le dice, ¿y qué con este? Que no te importe. O sea, vemos la intimidad que Dios nos pide en cuanto como ovejas, ¿no? Excelente, perfecto. Gracias, hermanos. Sigamos, por favor, con los versículos 3 y 4. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera a todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria, su majestad y su poder, pero ninguna como estas expresa la ternura y la misericordia en favor de su pueblo. Sin duda se trata de un término muy sugerente que nos habla de la propiedad, cuidado, protección, conocimiento, íntimo amor, ilimitado y sacrificado, hermanos. En estos versículos Jesús se manifiesta las cualidades que debe de distinguir a un buen pastor. Yo apunté 5, tal vez sean más, seguramente son más. Pero dentro de estas 5 dice, el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Como decían las hermanitas, por sus acciones, ¿no? Se reconoce un buen pastor. No solamente por lo que dice, ¿no? O por lo que dice ser, sino por lo que hace, hermanos. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. ¿A cuántos nos ha pasado de que cuando nos ve alguien en la calle dice, ay, ¿cómo te llamabas? Uy. A veces hay personas que se enojan, ¿no? Ya lo sabes, te conozco hace 20 años. A Dios no le pasa eso, hermanos. Dios nos conoce a la perfección. Cada día saca a todo su rebaño a comer, deseando que todos estén sanos y bien alimentados. Esto igual es una verdad absoluta, hermanos. Para el Señor no hay predilectos. Todas las ovejas somos iguales.
para Él. Seamos rebeldes, seamos buenas, para Él. En Él no hay desigualdad, hermanos. Crean eso. El último que consideré más importante, y es que rara vez lo vamos a ver en la realidad, es que da su vida por las ovejas. ¿Quién si fuera pastor de ovejas daría la vida por sus ovejas, hermanos? De aquí. O sea, ¿quién daría la vida por un animalito? Siendo uno que es humano, ¿no? Y Dios, siendo Dios, daría la vida por un humano, por alguien que tal vez sea, bueno, no tal vez, sino que es inferior. O sea, en ese amor de sacrificio, Dios nos demuestra esa misericordia. Esa misericordia que tiene Él cuando nos ve desde su trono, ¿no? Batallar, a veces sufrir, a veces llorar. En esa misericordia Dios dio a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación y nos dio una segunda oportunidad, hermanos. ¿Verdad? Okay. No sé si tengan algún comentario en estos dos versículos, hermanos. ¿Todo bien? Ok. Leemos 5 y 6. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ustedes saben que es prácticamente imposible que dos personas tengan exactamente la misma voz? O sea, no se puede, hermanos. Tal vez a nuestra audición puede ser que creamos que se parece mucho la voz de una persona a otra, pero no se puede, o sea, es imposible. Cuando vas en el rango de las frecuencias y empiezas a analizar la voz de cada persona, ya no son iguales. O sea, ya no son iguales. Puede haber personas que se dediquen a imitar la voz de alguien, pero si ustedes los escuchan, jamás se escuchan iguales. Jamás, jamás. A pesar de que tenga entrenamiento, de que vocalice, jamás se van a escuchar iguales, hermanos. Encontré 5 motivos por los cuales esto de la voz es algo que no se puede igualar, hermanos. El primero es que las cuerdas vocales de cada persona son únicas en términos de longitud, grosor, tensión y medida, lo que afecta al tono y el timbre de la voz. Lo segundo es la forma y el tamaño de los resonadores, como la garganta, la nariz, la boca, los senos nasales y también los dientes. No sé si les ha pasado que una persona se arregla los dientes y después de que se los quita se escucha diferente. ¿Sale? Todo lo que está aquí en la voz, en todo lo que es el órgano, afecta en cómo nos escuchamos, hermanos. La articulación, es decir, los movimientos de los órganos del aparato fonador, como la lengua, los labios, también hacen la diferencia en el sonido. ¿Sale? No sé si ustedes han probado de que cuando quieren hablar con la lengua hacia arriba, se escuchan diferentes, ¿no? Igual hacia abajo. Entonces, eso también importa mucho, ¿sale? El tono, entonación, que es la modulación en el ritmo de producción de la voz, permite atribuir a los sonidos un cariz específico como emoción, acento o tristeza. Aunque existan casos de gemelos idénticos, los siameses, se han hecho estudios en donde es muy, muy poco común que dos personas tengan la misma voz debido a las características fisiológicas de cada individuo, hermanos. Si ponemos atención a esos 5 puntos, se meten más variables a la ecuación y es muy difícil que se cumpla que la voz sea la misma. ¿Sale? Ahora, si recordamos lo que decíamos hace rato de las ovejas, que tienen un espectro más amplio de audición, nos damos cuenta del por qué reconocen esa variación. ¿Sale? Eso nos da un mensaje a que tenemos que entrenar nuestro oído, hermanos, para solamente escuchar al pastor. ¿Sale? A veces, dicen que la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, si queremos ser maestros en audición, tenemos que estar escuchando y escuchando y escuchando buenos mensajes, ¿sale? Profundos, que nos hagan entender cómo se escucha la voz de nuestro Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que como ovejas podamos escuchar la voz de alguien que no sea nuestro pastor? Sí, la voy a escuchar como todo
esto, la cosa está en lo que dice lo siguiente: o se alejan, pues otra que tal vez sí le seguiría, puede ser. Sí, exactamente. Gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? ¿Todos bien? Si voy muy lento, díganme también para que que alguien se está durmiendo por ahí, entonces yo también es válido, hermanos. ¿Sale? Si leemos los versículos del 7 al 9, vamos a ir un poquito más rápido, hermanos. Leemos: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Esta segunda parte de lo que es el mensaje es básicamente una aclaración de lo que dijo el Señor previamente. Nos muestra algo de lo que a veces carecemos como seres humanos, ¿verdad? La paciencia y la misericordia. A veces nos esperamos cuando le tenemos que repetir a alguien 2 veces o 3 veces una cosa, ¿no? Y al final Dios, pues no pasa eso con Jesús, ¿no? Él entiende que a veces es difícil digerir lo que nos dice y nos da de varias maneras, ¿no? La forma en que podamos entender esas verdades espirituales que tiene para nosotros. En estos 3 versículos, nuestro Señor Jesús le dice que Él es la puerta y que las ovejas entran por Él, porque Él se ha convertido en nuestro pastor y nos condujo, ¿sale? Al redil de la salvación, a la puerta correcta que nos dio de comer alimento en redención, llamado el Evangelio. Y continúa diciendo: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. ¿Sale? Recordemos las definiciones de hace rato. El ladrón y el salteador solamente busca su propio beneficio, hermanos. A él no le va a importar cómo te sientas, qué es lo que quieras, y solamente quiere sacarle provecho. ¿Sale? Entonces, nuestro Señor no es así. Él es el buen pastor que siempre procura nuestro bien. Y es importante que sepamos identificar uno del otro. ¿Sale? El versículo 9 tiene una fuerte declaración en la que Jesús se revela como la única opción para salvación, hermanos. Yo soy la puerta. No dijo Él, yo soy una de las puertas. Dijo Él, yo soy la puerta. A veces queremos, ¿cómo les diré? Tomar nuestra salvación con lo que pensamos, con lo que creemos, o con lo que queremos, ¿no? También, porque muchas veces el compromiso de estar con una iglesia y escuchar la palabra, la sana doctrina, pues nos pega muchas veces, ¿no? En nuestros malos hábitos, nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos. Entonces, es difícil seguir a Jesús, hermanos. Tenemos nuestras limitantes, como hace rato los acabamos de explicar, similitudes con las ovejitas. Pero tengamos fe, hermanos, de que al seguir a Dios y entrar por esta puerta que es Él, tendremos la recompensa que dice el Señor en el versículo 10, para que tengan vida y sea esta en abundancia, hermanos. ¿Sale? A veces también queremos tener todas estas bendiciones en el plano material o en el hoy, ¿no? Pero también muchas veces estas bendiciones, esta vida en abundancia, será posiblemente hasta después de que nos encontremos cara a cara con el Señor, hermanos. No sé si alguien quiera agregar algo a estos versículos, hermanos, del 7 al 10, algo que quisieran comentar. ¿Todo bien? Nomás una observación con respecto a esto. Muchos, ese texto versículo 10, lo han tomado, Satanás sí viene para matar, hurtar, pero aquí le está hablando a los pastores, pues a los que estaban encargados del pueblo, ¿no? O sea, a veces queremos sabemos que de una manera u otra este pasaje, en ningún momento este pasaje Dios mete a Satanás, o sea, para que quedemos claro de que no, pues está hablando de Satanás y siempre la gente se va a decir, es que Satanás, aquí está hablando directamente a los pastores de Israel, o sea, directamente al ladrón,
no viene para hurtar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí le está hablando directamente por eso, porque a Satanás no es un asalariado. Entonces ahí es donde vemos la realidad del pasaje que él está diciendo literalmente a personas que se llaman ser como los pastores de Israel, Sí. a personas físicamente hablando. Entonces es la parte que quería nada más hacer una observación en ese pasaje, pero es cuando vemos, porque después se hace literal cuando dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, y ellos lo vieron. Jesús como pastor dio su vida y pues fue muerte y muerte de cruz por sus ovejas, por el rebaño. Sí. Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todo bien? Ok. Leamos, por favor, versículos del 11 al 13 nuevamente. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Aquí es básicamente lo que comentaba el pastor. Nos hace entender cuál es la relación, ¿no?, de Jesús y sus pastores, ¿verdad? Yo la verdad sigo sorprendido de esta parte porque me doy cuenta de que Jesucristo cumple el ideal máximo de ser de lo que es ser un buen pastor, ¿verdad? A veces los problemas nos hacen huir de ellos, pero aquí en este versículo nos dice que quien nos enfrenta es Jesús, ¿verdad? Jesús no huye del lobo, no huye no lo ve venir y escapa, ¿no? Sino Él lo afrenta y nos protege, hermanos. Entonces, es un versículo bastante bello, los tres. En este mismo Jesús anuncia como el buen pastor. Básicamente es el gran antagonista del salteador. Es el ejemplo y la cabeza de todos los buenos pastores, así como de todos los ladrones y salteadores, hermanos. Lo que decía el pastor efectivamente es bastante profundo porque es una indicación de precaución, ¿verdad? Para que tengamos eso en mente y a los que sirven como pastores en las iglesias sepan, ¿no?, de que cuando se hace algo hay que hacerlo bien, hermanos. ¿Sale? Sí, hermano. Eso me acaba de recordar que cuando nosotros recién llegamos aquí, William lo detuvo la policía de Hollywood. Y bueno, cuando llegó el momento de irlo a sacar de allá, pues obviamente nadie iba a irlo a sacar. Sí. Entonces el pastor de la iglesia donde estábamos yendo dice, bueno, yo tengo licencia, yo voy por él, yo lo voy a ir a sacar. Entonces, cuando ya vamos de camino, le dice a su esposa, dígame si usted se mete en problemas. No, usted mejor no vaya por allá. Yo venía ayer en el carro. Sí. Porque eso lo van a agarrar con usted. Dice, no, es que yo soy el pastor de él y yo tengo que ir por él. Y eso es lo que yo voy a decir. Yo vengo acá, él hizo algo malo, yo no tengo nada que ver, pero como yo soy su pastor, yo me siento con la autoridad de venir por él. Y eso es cierto. Un buen pastor va a hacer ese tipo de cosas. Sí. Es una gran Por lo general. responsabilidad, ¿verdad? Sí. No, Entonces, como era su pastor, él no sintió que la policía lo fuera como a señalar. sí. No sé, él sentía como esa autoridad. ¿No? ¿Está bien? Sí. Es bueno esa parte de que tengan esa convicción, ¿verdad? A veces creo que, bueno, en mi caso, nos cuesta trabajo creer algunas cosas y no, o sea, si Dios te puso en algo, eres pastor. Eres pastor. O sea, y posiblemente te ponga algunas situaciones para que tu fe se vaya incrementando, ¿verdad? En eso. Porque si todos somos migrantes, Sí. inclusive el pastor, da miedo. Se va a meter en un problema de eso. Sí. Pero Dios es bueno, hermano. Así que Dios, a su manera, tiene ese cuidado de nosotros, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por su aportación, hermanito. En la lengua latina, la palabra dinero es similar a la palabra oveja, hermanos. Porque para muchos de los primeros romanos, la lana era su riqueza.
y sus fortunas yacían en sus rebaños, hermanos. El Señor Jesús es nuestro pastor, por lo que nosotros somos su riqueza. ¿Sale? Entonces, tengamos eso en mente y creámoslo, hermanos. Somos la riqueza del Señor, y Él, como un buen administrador, sabe en dónde invertirnos, ¿verdad? O sea, tengamos esa disposición para que seamos esa moneda, digamos, que entre comillas, útil, ¿no? Para servir en lo que Dios quiera. Una de las últimas partes de estos 3 versículos menciona que, ¿dónde están? Ve venir al lobo. Se asumía que los animales salvajes, lobo, bandido, amenazarían las ovejas. La pregunta es, ¿cómo creen que respondería el pastor? Yo no sé, ¿no? Al final, cómo es que se veía eso, o cómo se ve eso en la realidad, ¿no? Como una persona que cuida a sus ovejas, que es este pastor, cómo reacciona ante un peligro, ¿no? O sea, no sé, habría que ver cómo estaba el lobo, ¿verdad? Si estaba chiquito, pues, ok, le avienta una piedra, ¿no? Pero si está grandote, ahí cómo reaccionaríamos, hermanos. Aquí realmente lo que Jesús nos demuestra es que, como hace rato yo les comentaba, Él es el que nos cuida, ¿verdad? Para Él no importa si el lobo es grande o chiquito, o si son miles o millones, hermanos. Ante Él no hay nada que pueda hacerle frente, y tenemos que tener esa seguridad como ovejas, que dependemos de Él, pero que también tenemos esa garantía de que estamos cuidados bajo su bendita mano, bajo sus benditas manos, hermanos. El buen pastor su vida da por las ovejas, y el mal pastor, o sea, el asalariado, no defenderá a las ovejas, y yo pensaría, ¿no? Que si es una persona que nada más se le paga para que las cuide, pues no va a poner su vida en riesgo, ¿verdad? Porque pues quién sabe cuánto le estén pagando, ¿verdad? Tal vez 15 la hora, no sé. Que no sea mucho, hermanos. Entonces, pues sí, al final ese compromiso que decía la hermanita, pues sí tiene mucho que ver, ¿no? Decía Jesús que, no recuerdo muy bien el pasaje, pero decía él que el buen amigo da su vida por sus amigos, ¿no? Algo así decía. Entonces, eso me da a entender que para Dios, digo, somos creación, pero en Jesucristo nos convertimos en sus amigos, hermanos. Ya somos algo más íntimo, algo más profundo, ¿no? Y al entender estos pasajes de Juan, del 1 al 13, yo en lo personal me doy cuenta de que toda mi vida, todo lo que yo quiero, todo lo que yo espero, tiene que estar atenido a lo que el pastor me quiera dar, hermanos. ¿Sale? A veces no estamos preparados para muchas cosas. A veces tenemos que pasar por cierto proceso para poderlas recibir. O a veces ni siquiera las vamos a recibir, hermanos. Porque puede ser que nos hagan más mal que bien, ¿verdad? A veces pedimos riquezas, pedimos alguna cosa material y tarda bastante o jamás llegan, ¿no? Y cuando pasa el tiempo y te pones a analizar tu vida, te das cuenta de que Dios no lo hizo por algo, ¿no? Por algo, porque es fácil, hermanos, que a veces nos dejemos guiar por algunas cosas. Entonces, yo los exhorto a que seamos obedientes, a que tratemos de tener esto en mente de las ovejitas, de que a pesar de ser animales que al mundo pueden parecer débiles, tal vez solamente para comer y para sacarles provecho, Dios puede transformarlas, ¿verdad? Para que esas ovejitas, como decía el hermano, puedan dar un mensaje, hermanos, que puedan guiar a las demás a la salvación de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, básicamente es todo lo que yo les traía esta noche. Gracias por escucharme, hermanos. Gracias por sus comentarios. No sé si alguien quiere agregar más. Por favor, pastor. Sí, para terminar, sí me acompañan a Ezequiel capítulo 34 una vez más. Sí. Porque, y ese a lo mejor ese texto o ese capítulo los invito a que todos lo leamos, ¿verdad? Porque es para todos nosotros. Pero el Señor hace una exhortación, una palabra que Él habla y dice: yo el Señor digo, escuchen ovejas mías, voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. Y hace una pregunta:
no basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda. Acuérdense que dice que Él nos va a llevar a buenos pastos, Sí. pastos verdes. Este es el tipo de oveja que siempre está criticando todo. Es oveja, pero siempre critica todo. Y Sí. reciben ese pasto y no te diste cuenta de esto, no, esto no está bien, o esto no está, o sea, siempre al gusto de la oveja. Dice, no basta con pisotear el que queda, beben el agua clara y las demás, ¿qué hacen ellas? Las enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo, voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las ovejas flacas. Ustedes han alejado a empujones a las ¿qué? A las débiles. Las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Es una palabra, y luego arriba habla del buen pastor, el versículo 11, yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Es un pasaje muy fuerte, pero muy real, acerca desde que se escribió hace muchos años atrás, y después Jesús lo implanta en el capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor. Gracias, pastor, por esa aportación. Es bastante interesante. Queda de tarea leerlo, hermanos. Quería colocar esa parte cuando usted inició que dijo que lo bonito fue que Jesús entendió que en ese momento las personas que estaban ahí necesitaban escuchar un mensaje que llegara a ellos. Sí. Y buscó esta manera tan simple porque realmente estaba interesado en que las personas se salvaran, que las personas entendieran. Sí. Y yo hace pocos días estaba hablando con una tía que estaba un poco enojada porque hay un hermano que está muy metido en su trabajo, en su labor de buscar personas necesitadas de Cristo. Y dice, no, es que él se está sacando a la gente de la iglesia. Sí. Y digo, él no está sacando a la gente de la iglesia. Él entiende que debe dar un mensaje que llegue a la gente para que la gente vea, porque nosotros no importa que la gente entienda el mensaje. Sí. Entonces, si no te están entendiendo a ti, ayuna, ora, busca la manera, el mensaje para que te puedan entender y únanse. Sí. No peleen, sino que únanse. Entonces, luego fui y hablé con el hermano que es más joven y él me dice, no sabía ni siquiera que eso estaba pasando. Porque él está tan metido en dar el mensaje de una manera que la gente lo entienda, que él no está pensando en que esté creando un problema. Entonces, me acordé y dije, es cierto, siempre debemos buscar un mensaje que la gente lo pueda entender. Porque al entender la palabra, bueno, para mí no es fácil. No lo veo así como que yo leo un pasaje y, esto tan simple, esto es muy complejo a veces para mí. Sí. Y me imagino que para otras personas, que incluso a veces ya han estudiado, tiene que ser más difícil. Es un libro bastante complicado. Decía un ex compañero que yo tenía que era un libro de lectura. Yo le decía, no, es un libro de estudio. O sea, aquí hay muchísimas versiones, hay muchísimos libros que se han escrito sobre lo que está aquí, que no llenarías que llenaría 50 bibliotecas con toda la información que hay. Y es tanto que del pueblo donde yo vengo, la gente es bien católica, Sí. así, pero súper mucho. Entonces, cuando me entero de las personas que están llegando aquí, yo me quedo, porque son personas que jamás pensé que fueran a llegar a cumplir Cristo en su vida. O sea, son personas que no. Sí. Definitivamente no. Y yo digo, wow, me dan ganas de volverme para ayudarme también a ser parte de eso. Porque es muy impresionante. Muy impresionante. O sea, son personas, jamás en mi mente se hubiera pasado que esas personas iban a llegar a Cristo. Y es porque el hermano está haciendo su trabajo. Sí, exactamente. Está buscando un mensaje que llegue a ellos, que ellos lo puedan entender. Y ahí poco a poco ir ayudándoles. Sí. La misericordia de Dios es infinita, hermanos. Él no le pone límites a nadie, ¿no? Entonces solamente está en uno que quiera hacer su obra y aceptar.
Sí, gracias. Gracias, hermano. Sí, no, bastante. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar también este espacio, ¿verdad? Para saludar a mis hijos desde México. Igual a mi esposa. Así que estoy aquí, vamos, haciendo la obra del Señor. Y también saludar a mi pastor, al pastor Mario Medina. Él durante muchos años me invitó a los estudios bíblicos, hermanos. Y yo por mucho tiempo lo dejé, digamos que de segunda mano. No creí que me hiciera falta. Y ahora que estoy aquí, veo que el tiempo que pude haber aprovechado en México, no lo hice, hermanos. Entonces es una lección para todos. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos cada vez que alguien venga y aquí exponga algo. Tengamos ese corazón abierto para aprender de todos, hermanos, hasta del peor predicador, ¿no? Como yo. que tal vez se llegue a trabar o esté nervioso. Dios usa a las personas de manera sorprendente, hermanos. Entonces, tengamos ese corazón. Yo le saludo a mi pastor. Creo que su fruto llegó. Tal vez no como él esperaba. Pero ahí vamos, pastor, ahí vamos. Y gracias al pastor César porque me abrió las puertas de esta congregación, a ustedes, hermanos. Me he sentido muy bien en esta congregación. Me siento bien alimentado. Hay mensajes que a veces me llegan y digo, ay, Dios. y a veces pongo el replay con el pastor César y digo, no, sí, me tiene que llegar porque a veces uno actúa, ¿verdad? Y se da cuenta de que la está regando. Y lo importante es que lo reconozcas, hermano. O sea, que a veces te va a molestar, ¿no? Y te vas a sentir ofendido, pero respira, piensa por qué lo estás escuchando y aplícalo en tu vida, hermanos. Es difícil, porque es difícil vencer un hábito, pero sí se puede, hermanos. Dios los bendiga. Pastor, no sé si nos puede ayudar con una oración, por favor. Vamos a orar, hermanos, darle gracias a Dios por su palabra y como el buen pastor que nos siga dirigiendo cada día. Padre, gracias te damos, Señor, por estos momentos. Gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos y por la vida de cada uno de los que han compartido, Señor. Pero aquí no para tu obra, Señor. También el púlpito más tremendo, Señor, es predicar allá afuera, Señor. Predicar aquí, Señor, es alimento para nosotros. Pero también nos has llamado, Señor, a predicarle a aquel compañero de trabajo, a aquel familiar que necesitas, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos alienta, Señor, que tú eres nuestro pastor y que tú cuidas de nosotros, que nos llevas a pastos verdes, Señor, y nos haces descansar, Señor. Y nos cuidas, Señor, del salteador, Señor, del asalariado, del lobo, Señor. Pero también nos pones, Señor, esa voluntad de nosotros acercarnos a ti, Señor, a tu palabra. Gracias por los oídos de mis hermanos que están aquí. Permítenos, Señor, ser hacedores de tu palabra también, no solamente oidores, Señor. Podemos ser muy buenos oidores, pero necesitamos también, Señor, llevar y ejecutar tu palabra, Señor, a donde tú nos lleves, empezando desde nuestro hogar, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento. Llévanos con bien, bendícenos. Gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, aquellos que no pudieron estar, Señor, también. Padre, bendícelos, Señor, y ponles el querer como el hacer, Señor, en sus corazones, para que puedan venir y oír tu voz y estar en estos pastos verdes, que son tu palabra hacia nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.